Bueno, en el marco de la investigación por el caso SQM, el ex ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, dijo que ha usado a la Fiscalía para destruir a diversos adversarios políticos, o se usaba a la Fiscalía para eso, y además señaló que no conocía al exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, y que no tenía ningún vínculo con algún funcionario del organismo fiscalizador. Queremos profundizar este y otros temas. Está con nosotros el abogado Mauricio Daza, de la Fundación Ciudadano Inteligente, creyente justamente en el caso Penta SQM. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Se rió cuando hablamos de que no conocía al ex director de Impuestos Internos o se sonrió? ¿Usted cree que no lo conocía? A ver, lo que pasa es que es un poco inverosímil la versión que el señor Peña y Lillo no conoce al señor Jorrat, no solamente por el tema del papel que ambos tenían en el gobierno, sino vamos un poco atrás. Los dos compartieron papeles relevantes en la candidatura presidencial de la nueva mayoría. El señor Jorrat estaba a cargo de ámbitos vinculados con el financiamiento o las cuentas de la campaña, y el señor Peña y Lillo era el jefe máximo, ¿no?, en la práctica de esta campaña. Entonces parece extraño que diga ahora de que no lo conocía. Llama la atención, en principio parece inverosímil, pero obviamente el señor Peña y Lillo tiene el derecho de poder dar su versión acerca de las imputaciones que se le han formulado. Todas estas versiones que se dan, o estas declaraciones que se dan ante el fiscal, ¿qué tan reales algunas de ellas son? ¿Cuánto se ajustan a la verdad de los hechos y cuánto se ajustan a la verdad de la estrategia jurídica? Bueno, obviamente los imputados habitualmente en los periodos de investigación o guardan silencio o cuando declaran lo hacen como un medio de defensa. Y está bien, porque así está concebida la declaración del imputado en el nuevo proceso penal. Pero obviamente eso tiene que ser ratificado o desmentido a partir de otros antecedentes que existen en la investigación. Hay que recordar que respecto al señor Peña y Lillo existen al menos 3 investigaciones que lo afectan de alguna forma. En primer lugar está aquella investigación relacionada con eventuales delitos tributarios, y nosotros también señalamos de cohecho, relacionados con la operación de una empresa que se denominaba Asesoría y Negocios, que no era más que una empresa de papel, era una suerte de paraguas falso para el objeto de poder recabar financiamiento por parte de distintos grupos económicos y después distribuirlo todo en forma ilícita. Ahí está la denominada arista del señor Martelli, ¿no?, quien habría formado esta empresa. La segunda arista se vincula con las presiones que se habrían realizado para los efectos que el Servicio de Impuestos Internos no presentase denuncias o querellas para que se investiguen los delitos tributarios de SQM e incluso para impedir de que cierta información se entregara a la Fiscalía. Podríamos hablar ahí de una imputación por encubrimiento de delitos. Y la tercera, que no lo atañe directamente y respecto de la cual, a diferencia de las dos primeras, no declaró como imputado sino como testigo, se relaciona con la conducta que se le imputa al fiscal Ayala de haberle entregado, con violación a su deber de reserva, antecedentes reservados de la carpeta investigativa de SQM al señor Peña y Lillo, precisamente su calidad de ministro del Interior. Obviamente, respecto de cada una de estas 3 aristas, se tiene que ir más allá que la declaración de los imputados para que sea una investigación penal en serio, ¿no?, e indagar a través de distintas vías si es que estas versiones son verdaderas o falsas. Sí, pero siguiendo esa misma lógica, porque es una telaraña bastante compleja, ¿cuán complejo es poder llegar a la verdad, insisto, cuando las estrategias jurídicas aquí se están poniendo sobre la mesa constantemente? Y donde mucha de la respuesta, y lo sabemos, de quienes van a declarar ante el fiscal, muchas veces obedece más una estrategia que a lo que efectivamente puede no haber ocurrido, justamente por lo que usted señala, porque se tiene que empezar a enlazar junto con otras cosas también. Entonces, ¿qué tan factible es de poder llegar a esa verdad sabiendo que está todo esto detrás? Bueno, la verdad es de que es natural que en una investigación criminal los imputados no entregan antecedentes ni colaboren con la investigación de la Fiscalía. De hecho, está dentro de los derechos que ellos tienen, establecidos por la ley. Sin embargo, nosotros creemos que la Fiscalía tiene los medios suficientes para poder quiebrar esa defensa y poder indagar cuál es la verdad de los hechos. No solamente acá se puede quedar con la declaración del señor Peña y Lillo. Si es evidente que el señor Peña y Lillo, como cualquier imputado, no va a ir a confesar un determinado delito, ¿no? Él va a dar su versión respecto a este tema. Sin embargo, se pueden analizar antecedentes, documentos, incautaciones, también revisar correo electrónico. Existe un conjunto de medidas que pueden realizar los fiscales y lo hacen
día a día, no solamente con estas causas que son más populares y que tienen ciertos visos de complejidad, sino con todas las que llevan. Por lo tanto, nosotros tenemos la esperanza de que esto va a seguir avanzando. Hay que recordar cómo empezó todo este caso. Empezó simplemente con un tema del fraude al FUT, sí, y empezó a derivar después con el financiamiento ilícito de Penta, y después nos descubrimos esta caja de Pandora que resultó ser el financiamiento de SQM. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? La verdad es que viene un largo periodo para los efectos de investigar las distintas aristas. Se dividieron las investigaciones. Penta, yo creo que es una investigación que está bastante acabada en términos tales de poder avanzar rápido para llevar a los imputados a un juicio oral. En el caso de SQM ha sido un poco más difícil. Desde el comienzo que se descubrió esa arista, obviamente han existido varias piedras en el camino, desde requerimientos en el Tribunal Constitucional que impidieron que se concretasen diligencias importantes en el momento oportuno, ¿no?, que eran incautaciones, hasta las denuncias del señor Llorrat, en el sentido de que desde el Ministerio del Interior se habría obstaculizado lo que es la labor del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, yo creo que en SQM esto va a demorar más. Existen muchos interrogatorios pendientes, muchas diligencias encargadas a las policías pendientes, pero tenemos fe de que se va a poder avanzar. ¿Pero va a llegar solamente SQM o usted tiene sospechas que esto podría abrir el abanico hacia otras empresas, por ejemplo? Porque han existido nombres, los medios han circulado y todo, pero en el hecho efectivo, ¿hay antecedentes como para olfatear de que esto va a ir para algún lado? Nosotros creemos que sí, hay antecedentes, se han hablado de varias empresas, Alsacia, el grupo Calderón, Ripley, etcétera, que obviamente se tiene que investigar para los efectos de establecer o descartar de que también hayan ocupado métodos ilícitos para los efectos de poder financiar campañas políticas. Por lo tanto, esto no puede quedar así. Sin embargo, creemos que también es racional lo que está haciendo la Fiscalía, en el sentido de avanzar paso a paso para los efectos de tener imputaciones que no queden simplemente con una cosa simbólica. O sea, acá no basta con que esto se sepa, se conozca y se formalice a 2 o 3 personas. Lo importante es llevar estos casos a un juicio oral en lo penal y que en conformidad a las reglas de un debido proceso y sobre todo de igualdad ante la ley se pueden establecer en su caso sanciones ejemplares, que es lo que nosotros buscamos como querellantes. En el caso de Rodrigo Peñilillo, ¿es solo Rodrigo Peñilillo o es haciendo el ejercicio de que cuando están, por ejemplo, hay un grupo formado, van, de repente empujan a uno que queda parado adelante y el resto queda atrás? Esos que están atrás, ¿existen hoy en día? ¿Hay más gente que Rodrigo Peñilillo en toda esta situación que se ha estado generando? Bueno, hay que investigar. Obviamente, acá desde la declaración del señor Llorrat se puede concluir de que a lo menos se debe indagar a un conjunto de personas. Acordémonos que él señala que estaba la señora Palma, que era la ex jefa de gabinete del ex ministro de Hacienda, se señala además de que estaba el señor Peñalillo, se señala de que además el señor Peñalillo había mandado a un abogado, un prestigioso colega de la plaza, quien además de aparecer como representante del Ministerio del Interior, bueno, resulta de que era el abogado de Patricio Contese, el ex gerente general de SQM. Acá hay una trama, la verdad es que esta es una caja de Pandora que cada vez salen más antecedentes. La sorpresa que tuvimos esta semana, impensado para muchos, en el sentido de que se declaró por parte del señor Vargas, el ex subdirector jurídico de Servicio de Impuestos Internos, de que sería ni más ni menos que el fiscal regional Oriente del Ministerio Público, que él le estaría filtrando antecedentes de la carpeta investigativa de SQM en un contexto en el cual el señor Ayala, este fiscal, fue empleado de Soquimich durante más de 10 años antes de ingresar al Ministerio Público. Entonces, obviamente, todo esto va tejiendo una verdadera red de imputaciones que van en el sentido de dar cuenta de que había, a su vez, una red de financiamiento ilícito de algunos grupos económicos. Con mucha fuerza se señala a la empresa controlada por Julio Ponce Lerú, y que tenía vínculos obviamente con todo el mundo político, incluso más allá de ese ámbito. A su juicio, ¿hacia dónde se debe hincar más el diente en estos momentos? Yo creo que acá se tiene que hincar el diente respecto de SQM. Yo creo de que existen presiones para los efectos de que esta arista no avance y que están vigentes hasta el día de hoy. No es explicable racionalmente que el Servicio de Impuestos Internos a la fecha se niegue a presentar una querella criminal o una denuncia respecto de la empresa SQM Salar, que es aquella entidad del grupo SQM la cual habría concretado la mayor cantidad de aportes ilícitos a campaña. Y esto no es menor, porque también le da sentido a cuál sería la motivación de mantener esta red ilícita
de influencias dentro del mundo político. SQM Salar, desde el año 1993, mantiene un contrato de arrendamiento, a nuestro juicio abusivo, con el Estado de Chile, a partir de la cual, a través de Corfo, se le entregó en arriendo más de 28.000 pertenencias mineras en el Salar de Atacama. Desde ahí, SQM saca el 40% de sus ventas, que solamente el año pasado llegaron a 2.200 millones de dólares. Para mantener ese contrato, el cual incluso operó en forma abusiva, según lo que se descubrió con posterioridad, obviamente es necesario tener una red de influencia dentro del ámbito del gobierno. Y eso explica entonces que estos tentáculos fuesen a la nueva mayoría, básicamente, que es la coalición política que ha gobernado la Concertación durante los últimos 20 años, ¿no? ¿Y sería correspondiente entonces iniciar una investigación o empezar a indagar justamente a esos tentáculos, a todos esos nombres que eventualmente algunos conocemos y quizás otros no? Bueno, eso es lo que nosotros pretendemos. De hecho, nuestra querella criminal respecto de la arista SQM involucra a personeros de distintas coaliciones políticas. Y en ese sentido nos parece muy conveniente y adecuado, y celebramos la decisión del Ministerio Público de solicitarle al Senado los antecedentes respecto de las asesorías que tenían determinadas personas y que están querellados por nosotros. Estoy hablando del senador Jorge Pizarro, el senador Fulvio Rossi, del diputado León, entre otros. Por lo tanto, es ahí donde se debe avanzar, no solamente para establecer sanciones penales o responsabilidad en ese ámbito, sino también para poner luz en una pieza muy oscura, a partir de la cual se pretendía, a nuestro juicio, por parte de un determinado grupo económico, cooptar a un determinado sector de la clase política con la finalidad de poder resguardar intereses de una empresa en perjuicio del interés general. Mauricio Daza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y seguimos nosotros con más noticias, pero al regreso de la pausa.